Miguel era un chico promedio en la superficie, estudiante universitario de arquitectura, buen amigo, hijo de familia unida, pero debajo de su exterior pragmático albergaba una curiosidad secreta, casi infantil, por lo desconocido. No era un creyente férreo de fantasmas o aliens, pero pasaba horas viendo documentales sobre misterios sin resolver y leía foros sobre experiencias paranormales. Era un aficionado al misterio, como él mismo se definía. Su vida amorosa, sin embargo, carecía de cualquier misterio. Era rutinaria, definida por aplicaciones de citas donde las conversaciones solían morir después de un «Hola, ¿qué tal?». Una noche de martes, aburrido de estudiar estructuras de hormigón, abrió la aplicación de nuevo. Deslizó a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Rostros sonrientes, fotos en la playa, biografías genéricas. Y entonces apareció Rafaela. Su perfil no era como los demás. La primera foto no era una selfie perfectamente iluminada, sino una imagen de ella en una tienda de antigüedades, sosteniendo una baraja de tarot con una sonrisa enigmática. Su cabello oscuro caía en ondas casi victorianas sobre sus hombros. La segunda foto mostraba una colección de cristales y velas en una mesita de noche. Su biografía era corta pero impactante, buscando a alguien que entienda que la realidad es solo una capa delgada, amante de lo oculto, lo espiritual y el buen café. El corazón de Miguel dio un pequeño vuelco. No era solo que ella fuera atractiva, era que su perfil gritaba una compatibilidad que él nunca había encontrado. Con un nerviosismo inusual, deslizó a la derecha. «Es un match». Miguel esperó 10 minutos estratégicos antes de enviar el primer mensaje, tratando de no parecer desesperado. «Hola, Rafaela. Me intriga tu perfil. No todos los días encuentras a alguien que aprecie las capas delgadas de la realidad». Su respuesta llegó casi de inmediato. «Hola, Miguel. Me alegra que te intrigue. La mayoría de la gente solo ve la superficie. ¿Tú también miras más allá?». Así comenzó todo. Durante las 2 semanas siguientes, sus conversaciones fueron la antítesis de lo superficial. No hablaban del clima o de sus series favoritas. Hablaban hasta la madrugada sobre la energía residual en edificios antiguos, sobre la posibilidad de la reencarnación, sobre la interpretación de los sueños. Miguel se sentía estimulado intelectual y emocionalmente de una manera nueva. Rafaela parecía tener un conocimiento profundo, casi vivencial, de estos temas, mientras que él solo era un espectador entusiasta. Ella lo escuchaba con una atención que traspasaba la pantalla. Él sentía que había encontrado a alguien diferente, alguien especial. Cuando finalmente decidieron conocerse en persona, la anticipación de Miguel estaba por las nubes. Eligieron un pequeño café en el centro de la ciudad, conocido por su ambiente bohemio y su iluminación tenue. Cuando Rafaela entró, el aire en la cafetería pareció cambiar. Era aún más magnética en persona. Sus ojos eran oscuros y profundos, y cuando miraron a Miguel, él sintió una sacudida eléctrica, una conexión instantánea que nunca había experimentado. La cita fue perfecta. La conversación fluyó sin esfuerzo, pasando de las risas sobre anécdotas universitarias a silencios cómodos donde solo se miraban. Miguel se sentía completamente cautivado. Sentía que la conocía de toda la vida. Había una intensidad en ella que lo atraía como una polilla a la luz. Al salir del café, la noche ya había caído. Habían pasado 4 horas sin darse cuenta. «La he pasado increíble, Miguel», dijo Rafaela, acercándose un poco más a él en la acera fría. «Yo también, Rafaela. De verdad. Hace mucho que no conectaba así con alguien», respondió él, sinceramente. Rafaela sonrió, pero había algo diferente en su expresión ahora. Una urgencia repentina. Le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. «No quiero que esto termine todavía. Vamos a mi casa. No vivo lejos». Miguel parpadeó, sorprendido. La propuesta era directa, mucho más rápida de lo que él solía moverse en una primera cita. Su mente racional le envió una pequeña señal de alerta. Era demasiado pronto. Apenas la conocía. Me encantaría.
pero quizás es un poco tarde, y mañana tengo clase temprano. Intentó excusarse suavemente, aunque una gran parte de él quería ir. Rafaela apretó su mano ligeramente y se acercó hasta que su aliento rozó la mejilla de Miguel. Olía a jazmín y algo más, algo terroso y antiguo, como incienso quemado. Por favor, Miguel, solo un rato más. Tengo un vino excelente que quiero que pruebes. Siento que tenemos mucho más de qué hablar. No me dejes sola ahora. La insistencia en su voz era palpable, casi desesperada. Esa pequeña señal de alerta en la cabeza de Miguel fue ahogada por la atracción física y la emoción de la noche. No iba a dejar pasar la oportunidad de estar más tiempo a solas con esta mujer fascinante. «Está bien», cedió él sonriendo. «Vamos, si te está gustando esta historia, considera suscribirte al canal». El apartamento de Rafaela era exactamente como él imaginaba, pero con una atmósfera más densa. Estaba decorado con telas pesadas, estanterías llenas de libros viejos y un olor persistente a sándalo y hierbas secas que impregnaba el aire. La iluminación era muy baja, proveniente principalmente de varias velas distribuidas por la sala. «Siéntate, ponte cómodo», le dijo ella, señalando un sofá de terciopelo. «Voy a preparar ese vino especial». Miguel se sentó, observando el lugar. Se sentía un poco fuera de lugar, como si hubiera entrado en un santuario privado. Escuchó el tintineo de vasos en la cocina. Rafaela tardaba un poco más de lo normal para servir 2 copas de vino. Cuando regresó, le entregó una copa de líquido oscuro. «Salud», dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos mientras bebía de su propia copa. «Salud», respondió Miguel, y tomó un sorbo. Inmediatamente, notó algo extraño. No sabía a ningún vino que hubiera probado antes. Tenía un regusto metálico, casi cobrizo, debajo de un dulzor empalagoso que trataba de ocultar algo amargo. Hizo una pequeña mueca involuntaria. «¿Está bueno? Es una mezcla casera», dijo Rafaela rápidamente, notando su reacción. «Es diferente, interesante», mintió Miguel por cortesía, tomando otro sorbo para no ser grosero. A los pocos minutos de haber terminado la mitad de la copa, una sensación extraña comenzó a invadirlo. No era la típica relajación del alcohol. Era una pesadez que nacía detrás de sus ojos y se extendía hacia sus extremidades. El cuarto parecía oscilar suavemente. Se sentía mareado y sus pensamientos se volvían confusos y lentos. «Rafaela, creo que el vino me cayó un poco pesado. Me siento algo mareado», balbuceó, tratando de enfocar la vista en ella. Rafaela dejó su copa en la mesa y se movió hacia él con una fluidez felina. Se sentó a su lado en el sofá, invadiendo su espacio personal. «Shh, tranquilo, solo estás relajado», susurró. Su voz sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Ella comenzó a besarlo. Sus labios eran suaves, pero insistentes. La mente de Miguel, nublada por la extraña bebida, luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Quería responder al beso, pero su cuerpo no le obedecía del todo. La pesadez se convertía en un sueño irresistible. El olor a hierbas de la casa se intensificó, llenando sus fosas nasales y arrastrándolo hacia la inconsciencia. Lo último que recordó fue la sensación de los labios de Rafaela y la oscuridad cerrándose sobre él. La luz del sol golpeó el rostro de Miguel, despertándolo con un sobresalto. Estaba en el sofá de Rafaela, todavía vestido con la ropa de la noche anterior. Sentía la cabeza embotada, una resaca extraña que no coincidía con la poca cantidad de alcohol que había bebido. Se sentó, desorientado. Rafaela apareció desde el pasillo, ya vestida y con aspecto apurado. No había rastro de la seductora mujer de la noche anterior. Ahora parecía fría y distante. «Miguel, despierta. Tienes que irte», dijo ella, sin mirarlo a los ojos mientras recogía las copas de la mesa. «¿Qué? ¿Qué hora es?», preguntó él, tratando de juntar las piezas de lo que había pasado después del beso. «Es tarde. Tengo cosas que hacer. Tengo que salir ya. Por favor,
alístate y vete. La brusquedad de Rafaela lo dejó atónito. ¿Dónde había quedado la conexión? ¿La insistencia de que se quedara? Se levantó tambaleándose, sintiéndose usado y confundido. Pero, Rafaela, ¿estás bien? ¿Hice algo malo? No, solo tengo prisa. ¿Hablamos luego? Cortó ella, abriéndole la puerta del apartamento casi antes de que él pudiera ponerse los zapatos. Miguel salió a la calle, parpadeando bajo la luz de la mañana, sintiéndose como un tonto. El viaje a casa fue una neblina de vergüenza y confusión. Sin embargo, en los días siguientes, en lugar de enojo o rechazo, lo que creció en Miguel fue algo mucho más insidioso. Una necesidad. Comenzó gradualmente. Primero, era revisar su teléfono cada 5 minutos esperando un mensaje de ella, a pesar de cómo lo había echado. Luego, fue la incapacidad de concentrarse en sus maquetas de arquitectura. Su mente vagaba constantemente hacia Rafaela, hacia sus ojos oscuros, hacia el olor de su apartamento. La necesidad se convirtió en obsesión. Empezó a faltar a clases para merodear por la zona donde ella vivía, con la esperanza de, casualmente, encontrársela. Canceló planes con sus amigos con excusas baratas para quedarse en casa releyendo sus viejos mensajes. Sus padres, con quienes vivía, fueron los primeros en notarlo. En la cena, su madre lo observaba con preocupación. «Miguel, hijo, casi no has tocado la comida. Y tienes unas ojeras terribles. ¿Estás bien? ¿Es la universidad?», preguntó ella una noche. «Estoy bien, mamá. Solo mucho trabajo», respondió él, irritado por la pregunta, sintiendo una lealtad defensiva hacia la causa de su malestar. Sabía que no estaba bien. Había una parte racional de su cerebro que gritaba que este comportamiento no era suyo, que era enfermizo. Se sentía como un títere, con hilos invisibles, hilos que tiraban de él hacia Rafaela, sin importar cuánto intentara resistirse. Y cada vez que lograba verla, siempre en su apartamento, notaba que ese olor particular, esa mezcla de dulzura y podredumbre, lo hacía sentir instantáneamente dócil, somnoliento y desesperado por su afecto. Pasó un mes. Miguel había perdido peso. Sus notas estaban cayendo en picada y sus amigos habían dejado de llamarlo. Se sentía atrapado en una pesadilla despierta. La obsesión era un parásito que le chupaba la energía vital. Una noche, en medio de un ataque de ansiedad en su habitación, donde la necesidad de correr a casa de Rafaela era casi físicamente dolorosa, la mirada de Miguel cayó sobre el pequeño altar que su abuela le había regalado. Una imagen de la Virgen de Guadalupe con una veladora. Miguel siempre había sido devoto, una fe tranquila heredada de su familia, pero esa noche su fe era un salvavidas. Cayó de rodillas frente a la imagen, con lágrimas de frustración y miedo en los ojos. «Madrecita», susurró, con la voz quebrada, «ayúdame, por favor. No sé qué me pasa. No soy yo. Estoy perdiendo mi vida, mi mente, por esta chica. Siento que estoy atado. Por favor, muéstrame qué está pasando. Dame una señal, te lo suplico», rezó con una intensidad que nunca antes había sentido, volcando todo su miedo y confusión en la petición. Finalmente, agotado, se quedó dormido en el suelo, frente al altar. Esa noche tuvo un sueño vívido. No era un sueño normal, confuso y abstracto. Era claro como el cristal. Estaba en el apartamento de Rafaela. El lugar estaba en silencio. La Virgen de Guadalupe apareció ante él, no como una estatua, sino como una presencia cálida y luminosa que irradiaba paz y una autoridad inmensa. Ella no habló con palabras, pero él entendió su mensaje directamente en su mente. Su mano señaló con firmeza hacia una puerta específica en el apartamento de Rafaela. La puerta del closet de su habitación. «Busca ahí», resonó la instrucción en su conciencia. «La verdad que te ata está escondida en la oscuridad de ese lugar». Miguel despertó con el corazón palpitando, pero con una claridad mental que no había tenido en semanas. El sueño no había sido una fantasía. Era una instrucción divina. Tenía miedo, un miedo profundo a lo que podría encontrar, pero la fe le daba una fuerza nueva.
Le tomó 3 días convencer a Rafaela de que lo dejara ir a su casa de nuevo. Ella se había vuelto distante, manteniéndolo en el anzuelo lo suficiente para alimentar su obsesión, pero sin dejarlo acercarse demasiado. Finalmente, accedió a una cena rápida un jueves por la noche. Al entrar al apartamento, el olor lo golpeó de nuevo, amenazando con adormecer su voluntad. Miguel apretó el pequeño rosario que llevaba escondido en su bolsillo, usándolo como un ancla a la realidad. La cena fue tensa. Miguel apenas podía disimular su nerviosismo. Esperó el momento oportuno. «Rafa, ¿puedo usar tu baño?», preguntó, tratando de sonar casual. «Claro, ya sabes dónde está», dijo ella sin levantar la vista de su teléfono. Miguel caminó hacia el pasillo. El baño estaba al lado de la habitación de Rafaela. Se aseguró de que ella no estuviera mirando y se deslizó dentro de la habitación. El corazón le martilleaba contra las costillas. La habitación estaba en penumbra, saturada de ese olor extraño. Se sintió mareado. Sus párpados pesaban. Una fuerza invisible parecía empujarlo a acostarse en la cama y olvidar su misión. Apretó el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Ayúdame, madrecita», pensó. Luchando contra la somnolencia sobrenatural, se dirigió al closet y abrió la puerta. Estaba lleno de ropa, cajas y zapatos. Parecía normal, pero el olor allí era insoportable, concentrado y potente. Empezó a mover cosas con manos temblorosas, siguiendo su intuición y el recuerdo del sueño. En el fondo del closet, detrás de unas botas altas, encontró una caja de zapatos de cartón simple, sellada con cinta adhesiva. La tomó. Pesaba más de lo que debería. Con un tirón rápido, arrancó la cinta y abrió la tapa. El horror lo golpeó como un puñetazo físico. Dentro de la caja no había zapatos. Había un pequeño altar grotesco, un muñeco de tela toscamente cosido, que vagamente se parecía a una figura masculina. Estaba atado con hilos rojos y negros. Clavada en el pecho del muñeco con un alfiler oxidado, había una foto pequeña tipo pasaporte, una foto de Miguel que él nunca le había dado a Rafaela. Alrededor del muñeco había pétalos secos, monedas antiguas y, lo más perturbador, un mechón de cabello castaño oscuro atado con una cinta roja. Miguel se llevó la mano instintivamente a su propia nuca. Recordó una vez, al principio de conocerse, que Rafaela le había acariciado el cabello y había sentido un pequeño tirón, como si le arrancara un pelo, pero no le había dado importancia. Todo encajó con una claridad nauseabunda. El interés espiritual, las bebidas raras, el olor hipnótico, la obsesión irracional. No era amor, no era conexión, era un amarre. Brujería pura y dura diseñada para doblegar su voluntad y atarlo a ella. El miedo se convirtió en una fría determinación. Cerró la caja rápidamente, la volvió a poner en su lugar y salió de la habitación, respirando con dificultad. Regresó a la sala, pálido, pero actuando con normalidad. «¿Todo bien?», preguntó Rafaela. «Sí, todo bien. Solo un poco de dolor de cabeza», dijo Miguel. Necesitaba salir de allí inmediatamente, pero sabía que no podía confrontarla ahora, en su territorio de poder. Esa noche, de regreso en la seguridad de su hogar, Miguel se derrumbó de nuevo ante su altar, pero esta vez no con súplicas confusas, sino con gratitud y una nueva petición de guía. Sabía la causa, pero no sabía cómo romper el vínculo. Sentía la suciedad de la magia negra aferrada a su alma. La respuesta llegó en otro sueño, esa misma noche. La Virgen volvió a aparecer, pero esta vez su mensaje era de acción inmediata. Le mostró la Basílica de Guadalupe. Le hizo sentir la necesidad imperiosa de ir allí, físicamente, a los pies de su imagen original en el Tepeyac. «Ve a mi casa», sintió que le decía. «Allí, bajo mi manto, ninguna oscuridad prevalece. Busca la bendición directa». Miguel no esperó. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, faltó a la universidad y tomó un autobús hacia la Ciudad de México. El viaje fue largo,
y durante todo el trayecto sentía oleadas de ansiedad y una voz interna, que no era la suya, diciéndole que regresara, que Rafaela lo estaba esperando. Era la brujería luchando por mantener su control. Cuando llegó a la basílica, la magnitud del lugar y la fe de los miles de peregrinos lo golpearon. El aire allí se sentía diferente, limpio, cargado de esperanza. Caminó hacia la entrada, sintiendo que cada paso era una batalla contra una gravedad invisible. Entró al templo principal y levantó la vista hacia la imagen de la Virgen Morena en el ayate de Juan Diego. La emoción lo embargó. No le pidió nada con palabras. Simplemente ofreció su dolor, su miedo y su esclavitud. Se arrodilló en una de las bancas y cerró los ojos, entregándose por completo a la oración, mientras un sacerdote comenzaba una misa y esparcía agua bendita. Y entonces sucedió. Mientras el agua bendita salpicaba cerca de él y sus ojos estaban fijos en la Virgen, sintió algo que solo pudo describir como una ruptura física en su interior. Fue como si una cadena pesada y fría que rodeaba su pecho y su mente se rompiera de golpe, con un chasquido que resonó en sus huesos. Un escalofrío intenso recorrió su cuerpo, seguido inmediatamente por una ola de calor reconfortante. La pesadez desapareció. La ansiedad constante se evaporó. La imagen mental de Rafaela, que había estado grabada a fuego en su cerebro durante semanas, se desvaneció hasta convertirse en un recuerdo lejano y desagradable. Abrió los ojos, respirando profundamente por primera vez en meses. El aire llenó sus pulmones sin restricciones. Se sentía ligero, limpio, libre. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero eran lágrimas de pura gratitud y alivio. Sabía, con certeza absoluta, que el amarre se había roto. La fuerza de la Virgen había disuelto la oscuridad. El regreso a casa fue diferente. Miguel se sentía como alguien que acababa de despertar de un largo coma. Esa misma noche, su teléfono vibró. Era Rafaela. «¿Dónde estás? Hace 2 días que no sé de ti. Ven a casa, te extraño». Miguel miró el mensaje. Ya no sentía el tirón, ni la necesidad, ni el miedo. Solo sentía una profunda lástima y una repulsión saludable. No le respondió. Bloqueó su número. La bloqueó en todas las redes sociales. Borró sus fotos. No necesitaba explicaciones. No necesitaba confrontaciones. Su silencio era su cierre. Su libertad era su victoria. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Fue a la universidad y habló con sus profesores para ponerse al día. Se sentó a cenar con sus padres y comió con apetito, viendo cómo la preocupación desaparecía de los ojos de su madre. Llamó a sus amigos y se disculpó, retomando su vida social poco a poco. Miguel nunca olvidó la lección. Había mirado al abismo de lo oculto y el abismo le había devuelto la mirada. Aprendió que la curiosidad sin protección es peligrosa y que hay fuerzas en el mundo que no entendemos. Pero sobre todo, aprendió el poder verdadero de la fe. Guardó su experiencia en secreto, un recordatorio privado de la oscuridad que existe y de la luz que siempre es más fuerte. Había recuperado su vida, y esta vez no la iba a soltar. Esta es una historia sobre cómo la búsqueda de conexión puede llevarnos por caminos oscuros, y cómo la fe verdadera puede ser la única luz de regreso. Si te gustó esta historia, considera suscribirte al canal.